Limburgo también tiene otros más grandes artistas. Paisanos tuyos. Paisanos. ¿No? ¿Qué es esto? Que eran otros hermanos, también de Limburgo, que eran los Van Eyck, que eran linistas, lo que se llama dibujantes de libros. Y Jan Van Eyck, que era el menor de los dos, hace un salto conceptual, que es este cuadro, que, bueno, lo vamos a explicar porque es, punto 1, pasa del papel a la tela. O sea, primer concepto diferente. Hasta ese momento se dibujaban los libros. Esto es el acta matrimonial de un matrimonio, que es el matrimonio Arnolfini, que está indicando el poder de la banca italiana, notando que el poder, acá estamos viendo, a través de este cuadro, el poder acumulado por la banca italiana cuando ya tiene la paz hogareña. O sea, es todo un símbolo. Hay una sola luz en el candelabro, lástima que esta versión no se ve bien, que es la iluminación de Dios sobre la familia. Seguí. Entonces siempre que decimos, ¿dónde están los testigos del casamiento? Entonces nos vamos y acá en el espejo vengo parte con testigos. Y para que sea acta notarial, tiene que estar escrito en letra gótica. No puede estar escrito en letra vulgar, porque no sería acta notarial. Entonces lo que estamos viendo es que por primera vez lo que es un papel pasa a ser un dibujo, que es la magnitud que empieza a tomar la pintura y la pintura individual. ¿Sí? Y este es un hermoso cuadro de Cecilia Fabiano, La visitación de los Reyes Magos, que está pintado en 1510, cuando ya había ocurrido todo el Renacimiento y cuando ya había ocurrido, ya estaban entrando el manierismo, todavía se pinta pintura gótica. ¿Qué quiere decir? Que la evolución no es maniquea, que tal año empezó tal cosa y lo otro no sigue. No, en el arte todo sigue perviviendo, todo sigue evolucionando y todo sigue teniendo vigencia. Y no sabemos después, en el futuro, si voy a necesitar un gótico tardío de este momento en detrimento de los cuadros de Leonardo, de Miguel Ángel, que ya estaban pintados. ¿Qué vemos? Que en este momento es cuando se descubre América. O sea que ya estamos terminando la parte de hoy, pero como la serie de televisión, les cuento lo que viene. En el próximo capítulo, empezamos con el Renacimiento. O sea que es una de las primeras expresiones donde ya decimos que el ser humano empieza a tener una valoración propia, tiene una combinación de capital, entonces empezamos a tener una humanización. O sea, de ese arte deshumanizado del mundo gótico, del famoso Cristo Pantocrator, empezamos a humanizar. ¿Qué eso es el Renacimiento? Volvemos al hombre de Vitruvio, donde el ser humano pasa a ser de vuelta al mundo. El objetivo no es la trascendencia o la ideología, sino el objetivo vuelve a ser el ser humano. Y estos son los primeros vestigios que tenemos de la humanización. Reflejamos al ser humano. O sea que el arte se convierte en reflejo de la filosofía. El arte no dicta la filosofía, es reflejo de la filosofía que se vive. Seguimos. Acá tenemos una pintura de Masaccio que de a poco se va de vuelta conquistando el hecho natural, la desnudez. Volvemos al mundo de los griegos, es el mundo de la perfección del ser humano. Volvemos a valorar al ser humano. Seguimos. Y concluimos, bueno, esta es una pésima figura de Botticelli, donde ya acá está realizado todo los logros del mundo
del Renacimiento. ¿Por qué? Darle otra... Pablo Uccello yo lo puse más que nada porque creí que venía Jairo para enseñarle dónde nace el mundo abstracto del ritmo de la pintura. Seguí. Y acá empezamos ya con el... ¿qué es el Renacimiento? Pero en realidad este es el nacimiento del mundo manierista, que es, como dijimos, con Botticelli ya llegamos a la perfección de la pintura, pero acá empezamos con el manierismo, con el manejo de las perspectivas y de las teorías sobre la pintura. Ya no estamos hablando de la pintura, sino ya empezamos a hablar de la teoría de la pintura. Incorporamos otro elemento nuevo, que es el que vamos el último día, sumando todos estos pedacitos que estamos dando. O sea, cómo pasa a ser el artista importante, cómo pasa la teoría importante. O sea, todo eso son ladrillos que van conformando el arte actual. Ahí lo estamos viendo cómo se van sumando esos ladrillos en esta pared. Esto dura relativamente poco. Pasar la siguiente. Bueno, este es el nacimiento del mundo, la creación del mundo de la Capilla Sixtina. Dale otra más. Y Rafael, que son los tres grandes pintores que plantean, que ya rompen con el Renacimiento y pasan a la creación del manierismo. Ya acá nace la influencia de América, por eso acá vamos a ir a cortar, porque ya acá existe América. Y la importancia de América sobre el arte y sobre Europa fue muy presente. Solamente vamos a ver unas imágenes que son con las que vamos a empezar a la tarde, que es lo que es el manierismo tardío, que es de ese tratado de perspectiva de Miguel Ángel. ¿A qué logramos? Logramos esto, que es la iglesia de San Ignacio en Roma del Padre Ponzo. Esto es una pintura plana, esto es un techo liso, no es una cúpula, no es nada, es un techo. Ya la perfección que sea, pasa a la siguiente. Pero esto, como toda pintura de perspectiva, de libro, de teoría, tiene un solo punto de vista. Donde vos hiciste una cosa así, se deforma. Acá tenemos un techo de Veronés, que también tiene una profundidad, son techos planos. Y yo pensé que iba a haber chicos que no van a pasar a la siguiente. Esto es lo que hacen arte callejero. Para entender cuál es aquella pintura, este es arte callejero. Que si vos lo ves ahí, parece que el artista está metiéndose en la pileta, pero cuando vos lo ves acá, te das cuenta que es un pedazo de piso pintado. Bueno, las dos pinturas anteriores, volvete las dos atrás, están en Jung. Es la vanagloria de la perspectiva. O sea, lo que está haciendo ese artista en la calle hoy es algo que se hizo hace 500 años en la historia del arte. Y suspendemos hoy acá y continuamos con la influencia de América en el arte mundial, que va desde el manierismo, que es el primer arte que se introduce en América. O sea, la colonización de América se hace a través del primer arte, que es el manierismo, en adelante. Que la cortamos con el maravilloso arte mexicano, por eso vamos a cortarla hoy acá. Mañana continuamos. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la charla que hicimos ayer. Para los que no estuvieron, le hacemos un simple ayuda a memoria. Nos basamos en que para tener una visión del arte de hoy tenemos que tener un proyecto de futuro. Ese proyecto de futuro se basa en nuestra interpretación del pasado. Y a través de cómo vamos cambiando nuestro proyecto de futuro es como vamos viendo las diferentes aceptaciones del pasado. Vimos cómo el arte, a través de los centros de poder, que fue Egipto, Roma, Grecia, siempre hay una etapa constitutiva, que es la que se denomina arcaico, una etapa más importante o la gloriosa, que es el clásico, y una etapa final que normalmente es cuando aquel que llega a la dominación de la técnica busca el desafío, que es lo que se llama el helenismo
pero no como movimiento, sino como en esa trilogía de la etapa final. Y numeramos diferentes tipos de arte, que era el arte del centro de poder, el arte de la periferia, el arte de, ¿cómo se llama?, dependiente, el arte folclórico, el arte provincial y el arte antropológico autóctono. Hoy paramos en esta historia que veníamos haciendo en el Renacimiento, no en el Renacimiento, en el manierismo cuando comienza, o sea, en el descubrimiento de América. ¿Cuál fue la importancia de América en el arte de Europa? Que no es poca, tampoco es mucha. Es un cambio de visión, de cosmovisión del mundo. Y eso se vio reflejado. Empezamos con Leonardo como uno de los elementos para mostrar qué era lo que se estaba haciendo Europa, qué era lo que estaba pensando Europa en el movimiento del descubrimiento de América. La clase más de mayor proyecto dentro de Italia se daba en toda Europa, no era España el país más avanzado ni manejaba el centro del poder, estaban volviendo a una humanización, a lo que en el arte se ve como el hombre de Vitruvio, donde lo importante es el ser humano. Se estaba abandonando ese pensamiento medieval del Cristo Pantocrátor, ese que está en las iglesias medievales, que es un Cristo que nos mira serio, que nos obliga a cumplir con las leyes, que es un fundamentalismo religioso. Volvemos a la religión para el mayor disfrute de la vida del ser humano. En ese momento aparece América. Acá tenemos más que nada para ver la humanización que se aparece en esta etapa del final del Renacimiento y el comienzo del manierismo. ¿Por qué se llama manierismo? Dale otra. Es porque ya se domina la técnica, es la última etapa o es una nueva etapa. Que es lo que primero se empezó a dominar fueron los temas de las perspectivas que se habían abandonado. Porque, como habíamos dicho, el arte no es un avance lineal. A veces ese avance del arte es un retroceso para el ser humano. Y acá habíamos reconquistado los temas del manejo de las perspectivas y vemos ya momentos de alarde de esa técnica, ¿sí? Como lo que se dio el padre Pozzo con la iglesia de San Ignacio de Roma. Esto es un techo plano y el otro el Veronés con uno de sus techos en Italia. ¿Por qué muestro esto? Mostrar el siguiente para que se entienda por ahí más que me he visto. Hoy se hace ese mismo arte en pintura callejera. Si uno se pone en el punto de vista exacto, ve la imagen del artista callejero poniendo la pierna dentro de la pileta. Si uno saca esa misma foto de otro momento, es un pedazo de piso pintado. Bueno, ese arte que hoy a veces nos asombra por la calle es el que se había desarrollado para 1500, que es esos techos, volví para atrás, son planos, son una cosa así. Y toda esa proyección se da a través del manejo de la técnica. La primera, en América no había una tradición pictórica. En América había una tradición textil, una tradición de la decoración del volumen a través de la vajilla, de las piezas en oro, pero no existía lo que y la decoración de paredes, pero para decoración no había lo que había la técnica de la pintura o el cuadro de Caballete. Eso lo trae España esencialmente, y lo trae creando las primeras academias de bellas artes en América, la de San Gabriel en Cuba, San Fernando en México, bueno, todas las academias que crean. Y las primeras escuelas que se dan en América, o sea, son de corte manierista. Pero siempre se está pintando a través de grabados que se traían de Europa. No había libertad
de elegir temas, no había libertad de elegir colores, no había libertad absoluta. Solamente eran talleres para prolongar la culturización de España en América. Sí, bueno. El oro que empieza a girar América hacia Europa crea lo que se llama el estilo barroco. El barroco es una perla. La perla que no es lisa, o sea, diríamos, la perla barroca vendría a ser como una pelota de golf. Es una perla que tiene facetados, entradas y salidas. No es la perfecta, la redondeta. Esa es la perla barroca. Se le llama barroco justamente por ese motivo. El barroco empieza a romper con el plano del Renacimiento y crea la magnificencia. Crea el espacio al aire libre, que es un neto pensamiento americano. Todo el pensamiento americano religioso era sus ceremonias al aire libre. Costó muchos años poder convencer a los nativos que entraran a recintos sagrados. En México existe la existencia de la capilla poxa, que son pequeñas posadas en los atrios. ¿Para qué? Para que la gente se congregue, para que se empiece a acercar a la iglesia. Y después, a través de las generaciones, acá vemos uno de los ejemplos del barroco en Roma, que también el espacio exterior es magnificente, o sea, es inmenso, y da para que la gente se acerque. Ese concepto es americano. Porque no encontramos los antecedentes de esto, sino es en América. Los espacios inmensos solo se dan en América. Después se dio. Sí. Que es el baldaquino de San Pedro, que después del manejo de las proporciones que habíamos visto a través del manierismo, que nos parece una cosa normal dentro de una iglesia, como un adorno, tiene 6 pisos de alto, es un edificio. Si eso lo sacáramos de ahí y lo ponemos acá en la esquina, es más alto que este edificio. Y adentro de la magnitud de la iglesia parece solamente o sea, el San Baldaquino es un lugar para decir misa. O sea, el manejo del espacio magnificente lo está dando América. No había ese espacio en Europa. Sí. Y vemos el horror al plano. Acá, en San Daniel, en la Piazza Navona, vemos que tenemos un plano, una entrada, otro plano, una salida, otro plano, una entrada. Empezamos a hacer el juego de idas y venidas. Estamos sobre una recta, estamos creando un espacio. O sea, si en vez de ser liso, tendría, o sea, 1 centímetro de lado a lado, 50 metros. Con esto, si vamos de lado a lado, estamos multiplicando al doble. Salimos, entramos, salimos, entramos. O sea, está dando toda esa magnitud del espacio exterior, como fue, acá es curvo, acá es recto. O sea, está la continua. El barroco da justamente como la perla. No escapa la perfección de la perla redonda. Esta es la que entra, sale y sigue teniendo esa hermosura. Seguimos. Y esto es un poco volviendo a lo de la charla de ayer, es la Catedral de San Jorge en Ragusa, que como vemos sigue siendo una iglesia netamente barroca. Pero ¿qué tiene? Esto fue después del terremoto de 1770 en 1760 en el sur de Italia. Pero como ahí estaba bajo la dominación del papado, no se hace en espíritu ni rococó, ni republicano, ni Adams, ni todos ese nacimiento que había ya, que son las emancipaciones de América y todo eso, sino que esto vuelve a ese estilo con 200 años de atraso, que era lo que habíamos dicho cuando mostramos la pintura de Gentile da Fernando. Ya todo el mundo estaba pintando manierista y él seguía pintando estilo gótico.
¿Para qué? Para que notemos que los cortes en el arte ni en la política son drásticos. Son metamorfosis que se van dando, que algunos se adelantan y otros tardan más tiempo, pero no son coincidentes en todos lados. Seguimos. Y acá vemos lo que es el proyecto americano. O sea, uno de los arquitectos españoles, Churriguera, es de los que viene con los planos a hacer iglesias en América. Pero el pensamiento artístico mexicano logra lo que es el churrigueresco. O sea, a partir de esa imagen sigue evolucionando el gusto propio. Es el primer acto de desarrollo de un gusto propio. Que vemos esta decoración colorida de mosaicos, o esta otra que no se ve con una fachada toda tallada como el Sagrario de la Ciudad de México, son elementos que no son europeos, son elementos del gusto netamente americano. O sea, dentro del concepto del barroco, porque estamos viendo las mismas columnas, los mismos diferentes planos, lo mismo que vemos en Europa, pero vemos el color que en Europa no se ve. O sea, la virtud colorida de América se ve y se plasma en estos dos ejemplos. Sí. Bueno, acá tenemos Santa María de Tenochtitlan, también de México. Vemos el colorido. Estos coloridos no se ven. O sea, estamos viendo cómo América, en este caso México, empieza a configurar dentro de la rigidez del estamento de dominación español, empieza la necesidad de volver a generar su propio lenguaje artístico. Sigamos. Y vamos a la pintura. La pintura del barroco toma una teatralidad. ¿Por qué? Porque la Iglesia teatraliza para el convencimiento de los nuevos feligreses, o sea, en América, para la conversión. Y se da siempre en escenas que parecen de teatro, o sea, con focos, con una gran gestualidad. Pero lo que más quiero que se vea no es por ahí la pintura barroca, sino como cuando el barroco se empieza a perder el poder. Acá vemos un síntoma de la pérdida del poder, que es el que está manejando el poder lo empieza a socializar. Ese es el primer síntoma de pérdida del poder. ¿Por qué? Encontramos, cuando Roma está dando Caravaggio, que es el centro del poder, España, a ver cuál es el que toca ahora, da Velázquez, que iguala, está igualando, comparte ese poder. Y esto sí, ya estamos hablando de lo que pasa en los procesos modernos. La socialización del que tiene el centro del poder es un síntoma de debilidad. Cuando el centro del poder está fuerte, no comparte. Lo comparte cuando se empieza a debilitar. Sigamos. Rembrandt, en Holanda. Ya estamos hablando de España, Holanda, seguir con Francia, supongo que viene ahora. Estamos socializando el poder. ¿Eso qué indica? Que estamos en el advenimiento de una nueva era, que era el final del poder del barroco con respecto al poder de lo que fue el roco. ¿Y cuál es esa diferencia? Todo el mundo dice, no, la influencia de la Genoseví, de los nuevos mundos del pensamiento oriental. No. El pensamiento barroco estuvo regido por el pensamiento de los jesuitas, que es para mayor gloria de Dios. Todo el concepto de lo que se hizo, todo el concepto desde el descubrimiento, o sea, desde la conformación de América como donador continuo de bienes hacia Europa, oro, plata y todo era en función para la mayor gloria de Dios. No importaba que fueras esclavo, estabas trabajando para hacer la mayor gloria de Dios. Pero de repente, para 1770, 50, empieza a haber una revolución, que es aquellos que acumularon dinero no querían la mayor gloria de Dios, querían la mayor gloria personal.
y buscaban su vanidad. Ese es el fin del barroco. Se acabó la gloria de Dios. Empezamos de vuelta la gloria de Dios. Pasamos de vuelta del Cristo pantócrato, rígido, de medieval, a el hombre virtubio, a ese renacimiento que es lo que tengo en el bolsillo, me lo quiero gastar para mí y no para la gloria. Sí. Y así vemos cómo ya se empiezan los primeros vestigios del paisajismo. Esto es en Venecia, y seguimos. Y llegamos a lo que es, cómo esa socialización trae con que el rígido centro de poder lo está perdiendo. Y acá vemos David, que mucha gente considera, o no considera, se considera y es el pintor de Napoleón. Pero David, con su estilo neoclásico, porque aquel que consigue el poder, a veces no consigue la cultura. Porque la cultura no nace del poder, sino de quienes hacen el arte. Y Napoleón quería determinar per se, o por él, que él quería reconquistar la gloria de Roma, el tema del juramento de los Horacios, quería ser un nuevo renacimiento o un nuevo emperador romano. Pero este cuadro David lo va a presentar a Roma, porque como artista sigue considerando que el centro del poder del arte estaba en Roma, y no lo presenta en París, lo está presentando en Roma. Él sigue siendo un dependiente cultural, él sigue siendo una persona que sabe que el desarrollo del arte se daba en otro lugar, no donde él lo estaba gestando. Esto, Delacroix, es la primera pintura que se presenta en París, y el pueblo francés la toma como su valor indispensable. Esto es la transferencia del arte de Roma a París. Y el pueblo francés lo toma, lo desprecia a David y lo toma Delacroix como su pintor, como su héroe nacional, como el que está manejando. Y es ahí donde París le arrebata el centro del poder a Roma. Es ahí donde empiezan todas las series de independencias de América. O sea, no es casualidad que justamente el país que da el sostenimiento ideológico a todas las independencias de América sea el que, cuando lo logra, esté ejerciendo el centro del poder. Y esto lo logra Delacroix. Continuamos. Inglaterra, que también tiene una porción de ese mundo laico, diríamos, de poder, no desprendido de Roma, porque ellos siguen con dos ejes, o sea, la religión propia, que es la anglicana, y su monarquía, no cortaron. Entonces vemos que Turner, que sí hace una revolución, pero sigue rendiendo pleitesía a Italia, sigue pintando como Guardi, o sea, no como, o sea, eligiendo la temática de Italia. Todavía en la mentalidad inglesa el eje de poder pasa por Italia, cosa que en Francia ya había roto. Sigamos. Y así llegamos diríamos, al impresionismo, que es cuando, que sería la etapa de mayor proyección, que es cuando se empieza a evolucionar la pintura a través de la búsqueda de nuevas formas. ¿Por qué? Porque en ese momento ya el daguerrotipo y la foto está cumpliendo ese rol que se venía cumpliendo hasta ese momento de la imagen representada. Entonces se busca la imagen reconstituida. Es el primero un análisis, o sea, el impresionismo es un cuadro que se tiene que mirar de una distancia para poder ser interpretado. No es
la imagen pura, es la imagen recreada por el ojo del ser humano. Entonces ya es el primer salto que pasamos de la pintura aquí al ojo, porque si yo no lo veo del lugar que lo tengo que ver, no lo puedo interpretar. Sí. Bueno, Monet, que llega hasta principios de este siglo, que dicen que es el precursor del mundo abstracto, que no lo es, pero parte de eso representa. Sigamos. Y en la etapa ya más, diríamos, última, o sea, el helenismo del impresionismo, que es oro. ¿Por qué mostramos esto? Porque todo América tuvo pintores que siguieron estas líneas. Acá en Colombia, en Argentina, en México, todos tuvieron. Y todos siguieron esta última etapa, la de post-impresionismo, la del final del impresionismo. Y normalmente se lo dieron para el cambio de siglo, lo estaban dando 30 años después. Cosa que la etapa republicana, la etapa de Delacroix, fue muy simultánea. ¿Por qué? Porque las ideas de la revolución eran simultáneas. Entonces encontramos en América pintores románticos que estaban muy, casi contemporáneos. Hablar de 5 años en aquella época con los medios de comunicación era una moda, diríamos, o una tendencia bastante simultánea. Esta que habían mejorado mucho los medios de comunicación estaba llegando 30, 40 años después. O sea, de vuelta el centro de poder ejerció su valor y te desplazaba y te retrasaba. Sigamos. Bueno, Cézanne es el que sí él define que pintando el triángulo, el cilindro, la esfera y el cubo, se define toda la pintura. Se reduce la pintura a un hecho, diríamos, netamente geométrico, pero también es el mismo hecho que se había visto con el principio de los manieristas, que aquel que manejaba la técnica de la perspectiva podía representar. O sea, no es que dio un paso adelante, sino que había una teoría que es la puerta de lo que después fue sí, la abstracción y la pintura. Sigamos. Y acá vemos de vuelta el caso que habíamos visto con los pintores barrocos, con Velázquez, con Deltour. Francia empieza a socializar su centro. Francia necesita que vayan extranjeros, que lo reconozcan, pero ya no es la pintura rígida de los franceses. Picasso, con el cubismo, rompe con la perspectiva. O sea, no rompe con la imagen, rompe con la perspectiva. O sea, la perspectiva es una cosa mirada, diríamos, desde un cubo y proyectada. Ahora, si yo desarmo ese cubo y pongo una panel delante del otro, termino esto, viendo imágenes de diferentes, una araña de costado, un ojo de frente, pero siempre no rompe con la imagen, la desarma y la plasma, pero se puede llegar a reconstruir, no llega a romper con la imagen. Sigamos. Kandinsky es el primero que rompe con la imagen, hace pintura con la imagen. Y abre la puerta a toda una nueva forma de ver el arte. Ahora, nosotros estamos viendo diferentes movimientos que todos van a generarse prácticamente, o por lo menos los que no se generaron, pero van a buscar reconocimiento a París. Sigamos. Otro más. Y encontramos a Duchamp. Duchamp es el típico ejemplo de ya lo que se consideró la ruptura del arte, que es el dadaísmo. Pero esta forma de arte indica el nihilismo, el descreimiento, la falta de fe. Estamos hablando que esto se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando de trinchera a trinchera se tiraba gas venenoso, donde se hacían masacres inhumanas.
una guerra que no estaban preparados. Él refleja eso como el fin del arte. Él dice, se acabó. La palabra dada es una palabra de sorteo. Abren un libro y con el dedo. O sea, no es un pensamiento a priorístico. Él plantea la destrucción del arte. Y lo descontextualiza totalmente. Sigamos. Pero se termina la guerra y nacen los nuevos pensamientos. De Italia, un movimiento muy importante, muy valioso para las artes plásticas. Lamentablemente adhieren todos al fascismo de Mussolini. Pero si uno lee sus escritos, son muy lúcidos, que hablan del porvenir, de lo que es el futuro, la máquina, que está reflejando un poco lo que fue el pensamiento del hambre que había dejado la Primera Guerra Mundial con el proyecto fascista de repartir comida para todos. Estamos en la nueva gloria. Pero a su vez también los italianos, con ese pensamiento, van a buscar la homologación en país. O sea, estamos diciendo que el arte seguimos siendo país. Sigamos. El último de todos estos movimientos, que tendría que haber sido anterior, porque realmente el último, cronológicamente, tenía que ser el dadaísmo, que es el final, la destrucción. Bueno, pues el último es que es Magritte, o no, es el movimiento surrealista, en este caso estamos viendo Magritte, que se basa casi en ese momento en la novedad de las teorías de Freud y del pensamiento onírico y todo lo que era el pensamiento del ser humano, del subconsciente del ser humano. Estamos viendo que estamos basando muchas teorías, muchos pintores, ya vimos italianos, rusos, españoles, acá vemos belga. Estamos viendo que franceses no están. Todavía tienen el centro del poder, pero no tienen generación de poder. Otro ruso, Malevich, que esto es cuadro blanco sobre fondo blanco. O sea, no van a ver mucho. Es blanco sobre blanco. Que es el primero que hace pintura abstracta, plana o geométrica. No es el primero fue Kupka, que es un checo, que ya lo hace como geometría. Él lo hace como geometría. Pero Malevich y con todos los rusos empiezan apoyando la revolución socialista, la revolución soviética. Después terminan emigrando porque el estalinismo da una nueva visión del arte que es napoleónica, o sea, Mersa neoclásica. Da otra más. Kirchner, que tiene el mismo nombre que mi querido presidente, que es el expresionismo alemán, otro de estos movimientos que están surgiendo en Europa. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando surgían todos estos movimientos, está denostando la pérdida de poder. Francia había perdido el poder. Francia, cuando necesitan que Estados Unidos entre a la Primera Guerra Mundial para poderla ganar, porque si no era un desastre de continuidad. Si no entre Estados Unidos era como un empate de muerte, una continuidad de la muerte. Pero cuando se hace la firma de paz, que se hace en un vagón de Versalles, el presidente Wilson se retira porque se da cuenta de que tanto Inglaterra como Francia, antes Italia, que después cambia de lado, no entendieron cuál era la nueva proyección del mundo y quién era el hombre poderoso. Los europeos creían que todavía Estados Unidos era otro elemento de América que viene para que nosotros sigamos siendo el centro del poder. Y Estados Unidos no iba a Europa a hacer la guerra para ser el centro del poder. Iba para ser elegido el centro del poder. Por eso cuando se firma la paz que crea la Segunda Guerra Mundial, por eso después Hitler la hace rendir a Francia y dinamita el vagón de Versalles, el presidente Wilson en su enviado lo se retira. Pues se dan cuenta, es el minuto que empieza la Segunda Guerra Mundial. Se dan
cuenta que no entendieron nada. Pero no entendieron nada los políticos. Los artistas lo están entendiendo, lo están reflejando. Por ahí no conscientemente, pero se está reflejando. El proceso está. El proceso hay que saberlo leer. Por eso digo, el proyecto de futuro se sabe no leer el pasado. Vamos a entender lo que nos va a pasar. Otra vez. Y esto es el movimiento Madí, que es el primer movimiento que se da fuera de Francia. Es el primer síntoma de esa decadencia de Francia para asumir perdiendo su liderazgo. Madí quiere decir materialismo dialéctico. Es un pensamiento que venía del constructivismo ruso. Es un pensamiento materialismo dialéctico, es una modificación que hace Stalin del pensamiento del materialismo histórico de Marx. Y este grupo de artistas rioplatenses, porque hay argentinos, inmigrantes extranjeros en Argentina y uruguayos, crean con la ruptura de la ortogonalidad del cuadro. Hasta este momento siempre el cuadro se pensó en un rectángulo, en un cuadrado o en un tondo, siempre una figura geométrica bien definida. Por primera vez el movimiento Madí, que es del año 45, hace una ruptura geométrica con la ortogonalidad del cuadro. A ver si pasamos algunas obras. Acá tienen. Rothfuss es uruguayo, Carmelo es uruguayo y Julia es argentina. Pero estamos viendo cómo esta ruptura que se da, que es la primera ruptura que se da fuera de Francia, no busca la homologación de Francia, se da en uno de los proyectos en ese momento más importante de América, que era el Río de la Plata. Ahora, ¿qué es lo que después vamos a rescatar esto? Cómo el centro del poder, cuando cambia el poder, no reconoce la periferia, lo que es cuando veamos al final el arte de la periferia. ¿Sí? Y acá vemos cómo también en América se está creando con proyección de futuro, que es Guadalupe Posada. Guadalupe Posada es un grabador mexicano que también rompe, esto es de fin de siglo, pero rompe del fin del siglo XIX. Con la visión europacentrista. No solo, sino que elegí esta escena, que es la escena de los muertos, que ahora Estados Unidos nos vende como que es el Halloween. El Halloween no es Halloween, es el Día de Muertos mexicano. Es una fiesta exacta de los aztecas, que se va a comer dulce y repartir dulce con los muertos. Y si no vayamos a los testimonios de los diarios, pero en internet hay algunos que ya tienen 100 años de historia, ¿en qué lugar de Inglaterra y de Irlanda en el año 1900 o en 1880 hay vestigio del festejo de Halloween? No hay ninguno. En México se estaba festejando, todo el pueblo festejaba con dulces el Día de los Muertos. Iban a bailar y a compartir con los demás. Pero que el centro del poder no va a reconocer nunca a quien le robó. A ese lo va a negar. Va a compartir con nosotros. Pero al que es robado lo va a negar. Porque tiene que reconocer su robo. Y este es uno de los primeros robos del arte que está por venir. Lo vemos acá, que Diego Rivera, cuando hace este cuadro, o reconstruido, el original se perdió en el terremoto, de México, que pone Paseo en la Alameda, se llama, y está pasando con Catrina. Catrina es este personaje de muerto que se usa. O sea, ellos tienen continuidad. Uno puede ir y ver que tiene continuidad. En otro lado no. Yo en la Argentina, con vinculación familiar en el campo, había en la comunidad donde tenía campo, era San Antonio de Areco se llama, y está los vascos y los irlandeses. Y nunca vi festejar Halloween.
sí festejábamos San Patricio hasta que la cerveza se nos salía por los oídos, pero nunca se festejó. Entonces no me vengan a contar cuentos que yo viví, porque eso los cuento yo no lo vivo. Sigamos. Y este es el mural que hace Rivera en el Rockefeller Center de Nueva York, que se lo deja pintar, pero como tenía la representación de Carlos Marx como un hombre importante, le paga la obra y se la destruye. O sea, no existe más. Entró una sola vez Rockefeller a su Rockefeller Center, que existe hoy en la Quinta Avenida frente a San Patrick. No existe porque lo vio, dijo que lo repintara. Él dijo, no, este es mi obra. Dijo, y este es mi plata. ¿Será tu obra? Y lo mando esto. Es una obra destruida solamente por el hecho de que no le gustaba que estuviera la cara de Carlos Marx en su obra. Pero ¿qué demuestra? Que sí Estados Unidos estaba sufriendo el embate del pensamiento de los moralistas mexicanos, que sí lo conocían, que sí sabían desde Katrina para robarle el Halloween y que sí sabían que la pintura y toda la teoría de Vasconcelos, cuando plantea cómo se tiene que hacer. Vasconcelos es el intelectual que junta a los muralistas mexicanos y le da la magnitud de su pensamiento y de su proyección. Siendo él un pensador cristiano, católico, no le importó que los grandes pintores mexicanos fueran todos marxistas, porque él amaba México y sabía que si reconquistaba ese gesto que usó la primera iglesia católica de involucrar al feligrés en el aprendimiento, porque eran analfabetos en la época medieval, el conocimiento y la participación de esa pared iba a formar la conciencia para que se pudiera proyectar hacia el futuro. Ese pensamiento busca Orozco, Sequeiro, Rivera y todos los grupos de mexicanos, de muralistas, pero Estados Unidos, que ya toma conciencia, lo niega. No solo, sino que destruye la obra cuando no le conviene. Sí. Y ya acá empezamos a lo que mañana va a ser la última etapa, que es la socialización de la pintura en Europa. Ya no es más buscar la hegemonía de París. Ya nadie busca la hegemonía de París. Dentro del informalismo, cada país pone y planta su informalismo, su pintor informalista. Esto es Italia con Burri. Seguimos mostrándolos. Saura en España. Seguí. Yoshihara en Japón. Jackson Pollock en Estados Unidos. Y acá vemos que ya esa socialización que había empezado con los movimientos del principio del siglo y esa ruptura de no reconocer París que se había dado en el Madrid, acá ya todos son patrones. Cada uno cree que su país es el que viene. Y había un país que ya estaba. Y acá lo pongo a Jackson Pollock pintando, que es el famoso dripping, que es el recorrido de la tela en estado de trance, en estado de coso, que sale de qué? De la introspección de la pintura autóctona americana y los indios navajos que son todos los textos de los conceptos. Jackson Pollock no lo reconoció, sí lo reconoce, conocerlo todo, pero todo lo que Vasconcelos dice, la introspección de la pintura de los ancestros americanos, lo arman para tomar su centro. Acá se están planteando Estados Unidos, que ya tiene la ideología que le faltaba, la ideología que toma de México para asumir el centro. Y con Jackson Pollock crea algo que no
lo se da cuenta ninguno de los demás, que es la comercialización, que es la espada, el poder de la plata, que es lo que Estados Unidos va. Y eso es lo que, pasada al siguiente, vamos a charlar mañana. Es un adelanto. Eso son canicas, no sé si acá las llaman canicas, y eso es un paraguas. Bueno, para las clases de derecha y altas de la Argentina, un bolita es un boliviano y un paraguas es un paraguayo, porque los consideran razas inferiores. Bueno, ese pensamiento es el que primaba en Inglaterra con respecto a la tropa que fue nuevamente a salvar a Europa en la Segunda Guerra Mundial. La tropa norteamericana, dentro de sus vituallas, de sus uniformes y de sus pertenencias, tenía chocolate y chicle de marca. Y como vivían comiendo chicle, los ingleses, ahí viene la cultura pop del globo que hacía ruido. Era un medio despreciable o para despreciar a los hermanos americanos. Y esta pintura de un pintor inglés, Hamilton, que demuestra que acá tiene el lollipop, o sea, el caramelo, ¿no? Que se llama Todo lo que nos gustaría tener, y está reflejando la sociedad que ansía tener los europeos después de una posguerra bastante dura, que ahora les vuelve sus 7 vacas flacas, y muestra los artículos del hogar, o sea, un símbolo de Chevrolet, una grabadora, todo lo que desea el mundo moderno. Este cuadro reflejó lo que desea el mundo moderno. No es el primer cuadro que pone la palabra pop. Ya hay varios. Pistoletto, que es un hijo de inmigrantes italianos en Inglaterra, también lo usa. Pero estamos viendo que es la sociedad que querían tener. Y ya la habían perdido. Era la sociedad de bienestar. Pero eso va a ser tema de la última parte que largamos, para ver cómo Estados Unidos asume el poder y cómo ese poder es ejercido hoy y cómo es el arte que viene en el futuro. Muchas gracias. De lo que es la evolución del arte hacia nuestros días. Habíamos visto ayer que con el informalismo se socializa nuevamente dentro del centro del poder la creación artística. Habíamos visto Burri en Italia, Saura en España, Yoshihara en Japón, y Jackson Pollock en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? La socialización, como en el barroco, era el anuncio de un nuevo cambio. Ese nuevo cambio, que es el liderazgo que estaba pidiendo Estados Unidos con respecto a los demás países del mundo, que se tenía que reflejar en el arte, seguir la siguiente, se demuestra, bueno, en lo que es el movimiento pop. Ya dijimos, en la Argentina las clases de alta social les llaman bolita a los bolivianos y paraguas a los paraguayos. O sea, son palabras que se utilizan despectivamente. Los ingleses hicieron lo mismo con los norteamericanos cuando fueron a la guerra. Los llamaban los pop, porque comían chicles y hacían globo. Entonces ahí vienen los pop. Era el desprecio que hasta ese momento los superiores que se creían que eran los ingleses con respecto a las tropas norteamericanas. Pues Estados Unidos le responde con una sociedad moderna, una sociedad industrializada, una sociedad que dominaba el mundo. Y acá Richard Hamilton, que es un escritor inglés, refleja la necesidad que están teniendo en la posguerra en Inglaterra. No solo con el pop, o sea, el caramelo lollipop, sino el grabador, las latas de jamón, el símbolo de Chrysler y todos los símbolos de la sociedad de consumo. ¿Qué era la sociedad norteamericana? Los venció con el consumo. Ese es el arte pop. Es el arte de la sociedad de consumo. Y este cuadro, que es uno de los primeros, no es el primero que pone la palabra pop. Estaba Michele Pistoletto, que era un escocés,
pese a su apellido, era un hijo de inmigrantes ya de tercera generación en Escocia, también lo usó. ¿Sí? Y acá vemos otra de las reacciones de Europa, como gestos para no perder ese centro del poder. César, o César Baldacchini, como es su verdadero nombre, que trabajaba en París, hacía autos compactados, queriéndolos parecer a los Yellow Cab, o sea, los taxis norteamericanos. Pero en realidad en Europa no se compactaba nada. Siguieron usando los autos viejos a 40 y 50 años. Ese gesto de la sociedad de consumo es un gesto de un artista que quiere pertenecer a otra sociedad. Ya está reflejando la dependencia cultural de Europa con respecto a Estados Unidos. Cuando uno quiere y necesita lo del centro del poder. Están perdiendo sus valores propios para empezar a adquirir los valores de otro. ¿Sí? Y acá empieza la patota norteamericana, llamémosle, porque Estados Unidos, a través de un pensamiento que se había ido preparando durante años, o sea, desde la época del 30, la depresión del 30, con el Working Art Project, financiación de artistas, todo, pero cuando larga la dominación del arte, lo larga desde la CIA. Existe toda la documentación, quien lo ha puesto en consideración es el crítico, no me acuerdo el nombre, pero de cómo la CIA financia todos los actos de los artistas norteamericanos a través de la galería Marlboro, Leo Castelli, para que ya definitivamente no compartían, como se compartió con Jackson Pollock y el informalismo, con diferentes países, no, ya absolutamente el liderazgo propio. Lo que habíamos visto en las anteriores transferencias de poder, nuevamente son los mismos gestos. Esto ya ellos asumen y piden su liderazgo y lo ejercen con respecto a la demás cultura. Y lo ejercen acá Oldenburg con los símbolos de la sociedad de consumo. Ellos no están falseando nada, están diciendo esto es sociedad de consumo para una sociedad de consumo. Síganos. ¿Qué es el liderazgo que ejerce hoy esta opción con respecto al resto del mundo? O sea, nuestra presidenta de la Argentina dijo, el país con mayor deuda del mundo tiene el mayor respaldo del mundo. Se llaman los aviones F-115. Nadie los puede usar. O sea, tienen todo el armamento. Entonces hacen lo que quieren. Bueno, este es el principio de ese poder reflejado en el arte. Y siempre está mezclado lo que es la empresa y el dinero. Ya el arte dejó de ser una expresión de una cultura, sino pasa a ser una expresión del dinero. Sí. Esto es Andy Warhol, que también sigue mostrando los elementos del poder, los elementos de la sociedad de consumo. Seguimos reflejando como valor estético los valores empresarios. Estamos hablando de los íconos culturales que impusieron en el mundo. Pepsi Cola y Coca-Cola están absolutamente en todo el mundo. Y en todo el mundo giran sus royalties y sus ganancias hacia el centro del poder. No solo están reflejando el arte, sino están mostrando o vanagloriándose de lo que pueden ser. Dale. Otra versión de Pepsi, pasamos a Coca-Cola, seguimos demostrando su propio centro de poder y cómo lo manejan. Y a ver si tengo otro más de Warhol, si no me pagarán, no, volvamos a... Y contra esa forma que, porque mucha gente que no entendía en un momento, estamos hablando de esto, pasó hace 50 años, que no entendía cómo era ese proceso, llamaba esto como un nuevo dadaísmo. Al principio el pop se lo llamó neodadaísmo, ensamblaje, todo, porque creían que era el concepto de la destrucción del arte, y no era así. Esto se hacía para una sociedad de consumo. Duchamp, que había destruido, había llamado a la destrucción de la obra de arte y mismo que sus obras habían sido para ser destruidas,
Andy Warhol crea lo que es la fábrica y crea lo que es la producción seriada, y el propio Duchamp termina imitándolo. Por primera vez, un artista sumamente importante como es Duchamp claudica ante un joven irrespetuoso por dinero. Esa es la asunción de Andy Warhol como gran artista con respecto a todas esas creaciones de futurismo, dadaísmo, surrealismo. Todos sucumbieron, todo se hacía por la plata. No mostré, por ejemplo, de Quirico con la pintura metafísica italiana, que es otro movimiento muy lindo, que para la década del 50 él había evolucionado su pintura, y vienen los Marchand y le dicen no, vuelve a hacer pintura metafísica profesionalmente. Y desde ahí más le hicieron los cuadros, firmó y volvió a estar en todo el Museo del Mundo, pero por un hecho de esto, estamos en una sociedad de consumo. Ya el mercado de arte condiciona el arte en sí. Sí. Acá tenemos a Roy Lichtenstein, que tal vez toma la imagen de los cómics y los reproduce a nivel tela de tamaño ese que habíamos dicho, robador mexicano, es un tamaño inmenso, grande, la descontextualiza y las pone como símbolo del poder y de la comercialización. ¿Sí? Y acá vemos el último elemento de la lucha de Europa por no perder su hegemonía. Inglaterra, que siempre fue imperio y sabía cuáles son los elementos para el manejo del poder, fueron de donde salieron los Beatles. Los Beatles dicen, no, nosotros somos el movimiento pop, nosotros somos los que recreamos, nosotros somos los que estamos enseñándole a Estados Unidos cómo es la cultura que viene. En realidad a Estados Unidos le costaba mucho, porque esto era algo ideado por el centro de poder, como ya dijimos, la CIA estaba involucrada en el desarrollo de la arte pop. Y al pueblo norteamericano de la clase más conservadora le costaba mucho entender la cultura del rock and roll, que diríamos que es como que era parte de ese mundo marginal. Tanto la generación beat de la poesía, que también se traduce con parte de estos artistas, de los anteriores, los Jackson Pollock, como la música, rock and roll, si lo tuviéramos que traducir al castellano, sería rock es cuando está duro, o sea, estoy directo, y roll quiere decir que me estoy moviendo. Eso quiere decir. Por eso, cuando Elvis Presley se pone a cantar esa música, era despreciado, era música de las clases más maleducadas y más bajas. Tuvo que ir a Inglaterra, traducirlo en una forma, en un lenguaje más formal para la clase alta, y desde Inglaterra, que no fueron bobos, introducen esta nueva oleada que crean. Simultáneamente, los Beatles, otros conjuntos musicales, James Bond, el gran hombre de la lucha de la Guerra Fría, y creía que volvía a tener ese liderazgo que ya estaban cada día más intensos. Y esto es esta tapa de este álbum, que es muy famosa, no sé si lo conocen, la tapa del Sargento Pepper, lo hace Robert Blake, que es un artista inglés. Pero Estados Unidos le contesta con una tapa de un disco de Frank Zappa, en su conjunto de Mother of Invention, que la manda a hacer a Cal Schenker, que es lo mismo, como ven en la primera imagen, hay una similitud de forma, pero acá dice, acá es la moda del económico conjunto, nosotros estamos en esto solo por la plata. We are in here only for the money. Nosotros estamos por la plata. No hablen de cultura, no hablen de
de lenguaje, hablen de plata. Esa es la contestación que le da Estados Unidos al resto de Europa y del mundo. Y es como que cuando se termina, esto termina una discusión. Esto es plata, no es plata. Y acá se ve como acto hipermasivo, porque estos discos dos se han vendido millones y millones de dólares. Y es una de las formas para ver que ya Europa pasa a ser esa categoría de arte que dijimos, arte de la periferia. ¿Se acuerdan que hablamos de el arte del centro de poder, el arte de la periferia, el arte dependiente, el arte folclórico, el arte provincial y el arte del campo? Bueno, este es el momento donde le dicen, ustedes están haciendo arte de la periferia. Nosotros hemos vamos a seguir haciendo. ¿Y cómo se ve esto? En la Argentina hay una gran artista, que es Marta Nujín. Esto es más que nada para mostrar su relación personal con Andy Warhol. Pero Marta Nujín tuvo en el momento exacto, en el lugar exacto. O sea, Marta estaba en la década del 68, del fin de los 60 y principios de los 70 en Nueva York. Haciendo muestras en el MoMA, que era el museo más importante, o sigue siendo el museo más importante, el Museo Modern Art de New York, financiadas por la revista Newsweek, por el New York Times, el Rockefeller, y tenía un centimetraje. Yo he escrito libros sobre Marta, por eso tengo profundo conocimiento, en todos los diarios y la crítica de arte como la única mujer y la gran creadora del grupo pop. Pero ¿qué pasa? Marta, para el 75, problemas de vocación y personales, se radica nuevamente en la Argentina, porque ella dice, yo mi arte es argentino, yo soy partícipe de esta globalización, pero yo soy argentina, Marta de Argentina. Hizo facto, la borraron. Hizo facto, Marta no figuró más, no entra más en los remates, no entra más en la muestra, y en los libros que se escriben en Estados Unidos no figura. Yo monté una muestra de ella en New York, y cuando vino Rockefeller, que justo estaba una muestra de los Gates de Cristo en el Central Park, no sé si lo vieron, o sea que en todo el Central Park Cristo, el artista, puso unos trapos rojos y unas puertas, ¿no? Con todo. Y yo estaba rehaciendo una que ella había hecho en el 72, que era larga de explicar, era una invitación con filmaciones de cuerpo entero, y después invitaba al público para que participara en los cócteles previos con los artistas famosos y las personas en las paredes, y transitara. Decía, ¿usted quiere participar en un cóctel con gente importante? Venga, eso en el Museo del Museo. Y el tipo dijo, ¿cómo esto se hizo acá? Sí, todo. Pero al no rendir pleitesía al centro del poder, el centro del poder te hace sentir que sos de la periferia y termina. Seguir la siguiente. Esa obra que pasamos recién es Argentina le paga la deuda externa con el oro de América. Entonces ella fue a Andy Warhol y le da el maíz, que es el oro de América, para pagarle la deuda externa y que nos condonen. Ya se terminó, ya eso es todo nuestra cultura y nuestra arte. Ya lo tienen, no se paga más. Es esta otra. Bueno, y la mesa del arte, como decimos, hoy el arte está compuesto por 4 patas. Es una tabla con 4 patas. Es algo tan simple, como dice un amigo, el arte o es muy simple o imposible. No sé, o es muy simple o imposible. No lo sigas intentando para nada. ¿Y quiénes son los 4 patas que sostienen el arte actual? Una es el artista. Pero el artista, cuando hace su obra, es, diríamos, como los padres con respecto a sus hijos.
no los puede condicionar. La obra, una vez hecha, tiene vida propia, no está condicionada. Una vez que la obra se desprendió de ese cordón umbilical con el artista, no es hoy acabo de hacer el Guernica de Picasso. Picasso, si hubiera encontrado la fórmula de cómo se hacía, hubiera hecho 10 Guernica. Con el amor a la plata que tiene Ricardo, que tenía Picasso, hubiera tratado de pintar todos los días un Guernica. No lo logró nunca. Esa fuente de inspiración para la gran creación artística no es inherente, no es manejada, ¿no? Es inherente al ser humano, pero no es manejada por el ser humano. La Biblia lo denomina como el bálsamo sagrado del ser humano. Entonces es algo que te viene en un momento y lo puede manejar. La otra pata es lo que hablamos, el proyecto del futuro. O sea, ¿qué es? La visión del pasado. ¿Cómo vos te insertás dentro de lo actual desde tu visión del pasado? ¿Qué es los elementos del pasado de esa cadena que venimos viendo que empieza en Egipto, que la podemos rehacer, porque si hoy las necesidades son unas, mañana pueden ser otras, y puedo rever y puedo rescatar ciertas cosas de lo que hoy me parece malo, mañana me parece bueno. En una época el mundo barroco no existía, en otra época el mundo gótico no existía. Cuando se quisieron rehacer en la época del romanticismo, estaba de vuelta el gótico, hasta que Violet logró hacer el plano de una iglesia gótica, las 3 intentos que hubo se cayeron abajo, no entendía, y lo pudieron descifrar con la estructura de hierro. Cuando empezó la construcción de hierro, se dieron cuenta que esa construcción era la piedra que usaban, era la estructura que usaba el gótico. Y ahí se pudo dar cuenta hacer lo que se conoce un montón de iglesias neogóticas que hay por todos lados. O sea, hasta ese momento había sido olvidado. O sea, ya dijimos, el arte no evoluciona, el arte cambia, pero muchas veces involuciona. En el mundo medieval se morían de frío cuando los romanos tenían calefacción. La losa radiante es un invento romano, las placas son un invento romano. En el mundo medieval el olor debía ser, o sea, uno ve las películas y le parece muy lindo, pero no creo que el día que haya cine con olor se acabó. No se podría ver más cine. Es repugnante. O sea que dijimos, una parte es el artista, otra parte es la historia y la visión del futuro, a la cual yo me estoy parando. La otra parte es la crítica, que es la relación que siempre tiene el artista, no con el crítico, podés no tener crítica o no interesarte la crítica, pero sí con la difusión. El crítico siempre es como el elemento de comunicación entre la obra y el público que necesita comunicarse. Eso es la pata, la crítica de arte. Y la otra pata es la comercialización del mercado. Porque si uno no tiene valor y comercialización, le falta algo a esa obra. Cuando tenés las 4 patas, recién podés tener completo lo que es la tabla, que es la obra de arte. Pero si vos no tenés el mercado de arte, no tenés la comunicación y la difusión que es crítica de arte, no tenés un planteo del porqué y la finalidad de tu arte, no sos un artista, como te dije, o muy fácil, imposible. Bueno, lograr lo artístico, ¿cómo haces esto? Es bien fácil. Y hay otro que te explica en 3 horas, 30 días, 3 años y 9 años. Es así como cuando nosotros agarramos cualquier obra, desde un chico que está estudiando acá, o un más famoso artista colombiano que tengamos, o en cualquier lugar del mundo, tengamos este elemento. Si nosotros vemos que tenemos las 4 patas, vamos a tener una conclusión. Si le está faltando una pata, tenemos que analizar por qué le falta esa pata. Y si la va a conseguir o no la va a conseguir.
Eso es el análisis, para que uno, ¿cuál es lo que viene? No sé lo que viene, sí, sé lo que yo creo que viene, pero no está enfrente. Pero sí sé que si no tiene estas 4 patas, no está en la cadena que empezamos a ver, o hace 3 días. ¿Tengo otra más? Pues no. Bueno, y personalmente, en este momento de la evolución, como dijimos, nosotros empezamos a ver que siempre estaba el periodo arcaico, el clásico y el helenístico, terminal. En el periodo de comercialización, en ese periodo pop que inauguró la dominación de Estados Unidos, hoy ya vamos a una segunda instancia, porque todos esos artistas que hemos visto, hay uno solo que creo que tiene 90 y pico, y los demás, Lichtenstein está muerto, Warhol está muerto, están todos muertos, ya no son jóvenes transgresores. Vamos hacia un arte que es lo que yo digo, el sol en verde, porque no solo estamos en la sociedad de gran hermano, del control total de los seres humanos, a través de los cuentos de la seguridad, a través de los cuentos de que uno tiene que moverse y siempre estar vigilado para tu seguridad. Te leo tus correos de mail, para tu seguridad, sé por dónde te estás moviendo, para tu seguridad, no sé acá, en otros lugares, ya te estoy filmando porque estás en el colectivo, para tu seguridad, te estoy viendo cuando salís de tu casa, para tu seguridad. O sea, ya la sociedad de Gran Hermano está planteada, no es lo futuro, es el soy en verde. Ese es el arte clásico de la sociedad de consumo, de esa sociedad que rige Estados Unidos. El sol en verde es que por un desastre ecológico se acaba la comida. Y los seres humanos tienen que servir de alimento a los seres humanos. Y se eligen hacer galletitas de seres humanos. Eso es la sociedad. Nada más, muchas gracias.